Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Cris Nader García, soy el director del equipo voluntario de ayuda humanitaria y socorrismo argentino EVASA y por supuesto voy a ser el instructor del curso EDAN. Nosotros ya venimos trabajando justamente con el EDAN Tecnologías Aplicables. También venimos con cada una de las fases del EDAN. Lo que estamos haciendo este año justamente es desarrollar todas las fases del EDAN, o sea, todo lo que es cadena que nosotros conocemos o comprendemos como cadena EDAN que lo venimos desarrollando. Son 4 cursos como tal. EDAN Operaciones, que hoy en día ya se encuentra en línea, se encuentra como un medio pago. Tecnologías aplicables al EDAN. Eh, EDAN toma de decisiones, que por supuesto también estará pasando por su fase beta, y por supuesto también estaremos con análisis de datos EDAN, ¿sí? Cada uno de estos cursos se desarrolla de una forma completamente diferente, pero bueno, si ustedes quieren saber más acerca de cómo se desarrollan absolutamente todos estos cursos, cuál es la temática específica, qué es lo que van a ver, cómo lo vienen desarrollando, pues por supuesto ustedes pueden estar ingresando en www.evasasocorro.org y visualizar absolutamente todos los videos, visualizar absolutamente todos los cursos que nosotros tenemos para ustedes. Asimismo, síganos también en redes sociales y también se van a dar cuenta de todos los cursos que nosotros tenemos, las actividades que venimos desarrollando como equipo voluntario de ayuda humanitaria y demás. Así que bueno, nada, bienvenidos a esta primera parte, tecnologías aplicables al EDAN en su fase previa, que por supuesto tiene muchísimo que ver con todo lo que nosotros venimos desde atrás trabajando con el reconocimiento de esa bella ciudad andina, San Martín, que es una ciudad que se desarrolló o que venimos desarrollando, si bien hay una ciudad llamada San Martín. No obstante, una región llamada San Martín, aquí en Argentina, la tecnología, la inteligencia artificial nos regala ese nombre de Ciudad Andina de San Martín. Sin embargo, las cosas son completamente diferentes, pero a lo largo justamente de todo este trayecto ustedes van a ir conociendo diferentes personajes, diferentes situaciones, esos eventos adversos, inclusive ciclos de eventos en los cuales anteriormente la tecnología no se viene desarrollando y una leve mejoría independientemente de todo el trabajo que se viene desarrollando a medida justamente de que pasan las diferentes catástrofes. En este momento vamos a empezar a desarrollar justamente lo que tiene que ver con la fase previa, o sea, esa fase de alistamiento, esa fase de comprensión inicial. Y es por eso que también vamos a conocer al primer personaje en esta fase previa, bueno, a varios personajes, pero uno de ellos que es el comandante del incidente, que comúnmente en Latinoamérica se tiende a hablar muchísimo de los equipos de bomberos como primeros intervinientes, por tanto, los comandantes de los incidentes. Sin embargo, bueno, tendrían que hacer el curso justamente de dando operaciones para encontrar justamente cuáles son muchas de las inconsistencias que se encuentran hoy en día, las falencias operacionales. También me pueden seguir en LinkedIn como Cris Nader García. Yo tengo una newsletter en donde voy subiendo mes a mes un artículo justamente que tiene que hablar con todos los temas del EDAN. Se llama newsletter EDAN Latinoamérica, en donde vengo trabajando todos los meses justamente de eso. Hablo de, por ejemplo, los desalineamientos operacionales, hablo, por ejemplo, de la aplicación de tecnologías al EDAN y muchas otras cosas más. Así que sean ustedes también bienvenidos a mi newsletter. Así que bueno, nada, empezamos. Entendamos al principio qué es la tecnología, porque es que muchas personas, por ejemplo, entienden la tecnología como ese que tiene que estar ligado directamente a un computador, ¿sí? La tecnología tiene que estar ligada directamente a un software o a un hardware. Y realmente no es así. La tecnología desde siempre ha existido. Desde el primer momento en el que el hombre pisó la Tierra, en su evolución o inclusive previo o en la teoría, ideología que usted siga, fue necesaria la implementación de tecnología.
para obtener frutos, para cazar animales, para sacar el cuero de los animales, para absolutamente todo, para la realización de las herramientas. Fue necesaria implementar la tecnología, ¿sí? La tecnología es justamente el uso de conocimientos, podríamos decirlo científicos, pero en un momento también fueron empíricos, ¿sí? Con un objetivo o con un fin específico por medio de herramientas. Hay muchas ocasiones en las que las primeras herramientas justamente son las manitas, como sucedió hace muchísimos años, asimismo como dispositivos y métodos que mejoran aspectos actuales. Entonces, para eso justamente nosotros hablamos de algo llamado, como lo ven acá en la imagen, la tela Sharkskin, que es una tela que no solamente que reporta esos bajos índices de fricción de superficie y demás, sino que literalmente es una tela. Yo tengo la muestra, para la muestra, un botón. Este es un canguro justamente en este tipo de tela. Al tocarlo es una tela extremadamente suave al tacto, pero que termina siendo algo como un material de náutica extremadamente impermeable. He podido estar bajo la lluvia directamente con esta riñonera y no se me moja para nada lo que yo tengo adentro, salvo de pronto porque le entre por un huequito de ventilación que tiene, pero por el resto no más. O sea, este tipo de tela es un proceso tecnológico de lo que hoy en día y lo que vamos a experimentar más adelante. ¿Por qué? Porque estas telas o las nuevas telas ofrecen mayor resistencia, eh, bajos índices de fricción, pero mayor posibilidad de ventilación para la piel, mayor posibilidad de albergar, por ejemplo, o de generar temperatura, porque también hay prendas que generan temperatura en vez de albergarla solamente, eh, y demás, ¿sí? Entonces, ¿por qué ponemos esta tela? Primero, porque es una tecnología de punta, y segundo, para hacerles entender que no, la tecnología no tiene nada que ver, o no solamente tiene que ver con el hardware y software, o necesariamente un computador, ¿sí? Un tejido, si bien es desarrollado justamente de pronto por algoritmos, por diferentes tipos de herramientas, por diferentes tipos de tejidos, no significan necesariamente los primeros tejidos. La primer computadora real que los creó fue esa computadora biológica que todos tenemos, que es el cerebro. Bien, entonces tengamos en cuenta eso. Ahora, reconocimiento de los riesgos, y lo vamos a hablar, esta primera partecita lo vamos a hablar, así como cuando ustedes pueden visualizar o pueden encontrar en cualquier lugar los facts, ¿sí? ¿Qué son los facts? Que son preguntas justamente muy reiterativas. Nosotros venimos ya desarrollando este curso para 1.800 personas, cerca de 2.000, inclusive creo que ya habrán pasado los 2.000. Y siempre encontramos un común denominador en las preguntas, ¿sí? Entonces, el objetivo justamente de desarrollar estas FAQs es para que ustedes entiendan absolutamente todo. Esas preguntas que se hacen al final las empecemos a desarrollar desde el principio, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas herramientas tecnológicas, especialmente cuando hablamos de digitalización? Cuando hablamos de la digitalización, ahí sí necesariamente vamos a hablar de software, cómo implementarlas y para qué sirven. Esas tres preguntitas vamos a estarlas desarrollando en estos próximos minutos, y más adelante vamos a ver otros aspectos súper importantes justamente que nos permiten establecer lo que es tecnologías dentro de los procesos de la evaluación de daños y análisis de necesidades. ¿Ok? ¿Cuáles son esas herramientas tecnológicas digitales más adecuadas? En principio, el objetivo justamente del EDAN, tenemos que recordar siempre los principios específicos que nosotros como tal, en EVASA hemos creado
dentro del desarrollo justamente de estas actualizaciones de la evaluación de daños y análisis de necesidades. Y en principio es la disminución considerable, tanto de riesgos, ¿sí? A ver, muchas de las personas, por ejemplo, muchos de ustedes, lo más seguro es que mm, entiendan al EDAN como un proceso tercerizado o un proceso terciario a la emergencia, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque lo primario es ir a atender la situación. ¿Y quiénes son esas personas que atienden la emergencia? Pues por supuesto los primeros intervinientes, equipo de bomberos, equipo de rescate, equipo médico, equipo de seguridad, ¿sí? Y eso ustedes lo van a ver, por ejemplo, en el sistema comando incidentes. Y es muy gracioso. USAID considera o desarrolla el sistema comando incidentes, pero USAID también desarrolla lo que es el material EDAN. EDAN fue más que nada desde, inclusive un poquito antes del 2008, muy reconocido en Latinoamérica. Y ellos le dieron la vuelta prácticamente a toda Latinoamérica con USAID LAC, estableciendo cuáles son esos parámetros de el EDAN. Lo que pasó fue que se quedaron completamente quietos y rezagaron los procesos EDAN. Entonces, lo único que ustedes van a encontrar el día de hoy, si ustedes buscan algún documento referente al EDAN en Internet, pues van a ser justamente esas planillas EDAN, las cuales si ustedes utilizan tal cual como vienen en esos formatos, en esos modelos, va a ser una información extremadamente global que a la final no les va a dar mayor función, ¿sí? Lo que nos permite justamente la aplicación de tecnologías, pues es justamente eso, el poder ubicar, el poder desglosar la información, el poder obtener datos adecuados que nos permitan visualizar un panorama, ¿bien? Y ese panorama que sea lo más real posible. ¿Por qué necesito que el panorama sea lo más real posible? Pues porque yo tengo gente o vamos a mandar gente que trabaje en ese lugar. El EDAN, como les dije desde el principio de esta filmina, muchos de ustedes pensarán o considerarán que el EDAN es simplemente un proceso que nos va a mostrar cuáles son los daños y por ende las necesidades de un lugar. Ahora, si bien sí, pero me parece que queda muy corto, ¿sí? El análisis cuantitativo y cualitativo de las necesidades post-catástrofes. Sí, pero en realidad lo que nosotros queremos mostrar justamente en EVASA es que si nosotros aplicamos considerablemente el EDAN dentro de la gestión integral del riesgo, podemos obtener una cantidad de datos impresionantes, especialmente porque el EDAN lo que maneja es justamente eso, datos. Y lo que más necesitan los equipos intervinientes para poder trabajar de una forma segura, adecuada, disminuyendo la cantidad de gastos operacionales y administrativos, pues es justamente eso, datos. Entonces, a partir de esto, démonos cuenta que venimos trabajando al revés, que venimos trabajando con los equipos intervinientes metiéndose de cabeza sin saber específicamente contra qué es lo que están luchando o contra qué es lo que están peleando. Hay muchas ocasiones en las que los equipos de ayuda humanitaria, y me pasa, por ejemplo, a mí, nos pasa a muchas organizaciones de ayuda humanitaria, que decimos, bueno, fuiste a la inundación en tal lugar, me dicen sí, pero no conseguíamos a nadie. O sea, literalmente no sabíamos con quién llegar. Fuimos y entregamos unas ayudas a la población que consideramos más afectada, pero a la final no se sabe si era la población más afectada o no. Y entonces ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta que hay una cantidad de información faltante impresionante. ¿Sí? Que si adecuamos justamente le dan desde unas planillas no solamente preliminares, sino previas a la emergencia, porque las planillas dentro del EDAN son las preliminares, complementarias, información familiar y demás,
y finales, ¿sí? O desarrollo de evaluación final, por así decirlo. Sin embargo, eso se queda muy corto, especialmente para cuando hablamos de los estados de resiliencia. Bien, entonces cuando empezamos a implementar justamente el EDAN dentro de la gestión integral del riesgo y desastres, vamos a encontrar que va a empezar a nutrir y alimentar considerablemente todo el proceso de información que amerita justamente para el desarrollo de acciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros implementamos dentro de las primeras fases de la evaluación de riesgos, antes de que suceda cualquier evento, las planillas para el EDAN, ya vamos a poder comprender justamente que dentro del evento, durante el evento, esos primeros equipos intervinientes que tienen una persona que obtiene los datos, nos empieza a decir a nosotros desde una base central, las características del evento son puntualmente estas. Por tanto, la emergencia está afectando en tal magnitud, viene empeorando, ¿sí? Y si nosotros aplicamos justamente los SAT, que son los sistemas de alerta temprana, a estos mismos sistemas, pues lo más lógico es que vamos a poder obtener un panorama muchísimo más claro y poder tener una visión a futuro de lo que viene a ser la emergencia. Se los voy a poner así. Incendio forestal, ¿sí? Un incendio forestal que a nosotros nos da una información normal, ¿no? Un equipo atiende una situación de un incendio forestal, aproximadamente 1 o 2 hectáreas, pero en un momento la información que empiezan a implementar o que empiezan a decir dentro de las planillas es el fuego está empezando a consumir muchísimo más rápido. Entonces, otras tecnologías o otros instrumentos de visualización que nosotros tenemos, por ejemplo, como satélites, antenas, radares, nos van a dar la dirección del viento y nos va a hacer entender, por ejemplo, que el viento está tirando el fuego hacia la montaña. Y entonces en la montaña nosotros vamos a tener diferentes ángulos que nos van a hacer, por ejemplo, un fuego eruptivo, que nos van a hacer, por ejemplo, un proceso de ignición muchísimo más rápida gracias al ángulo de la montaña y con una serie de elementos adicionales. Entonces, ahí ya se vuelve algo, un proceso predictivo para decir, ok, evitemos justamente que esta situación pase, que el fuego eruptivo, que esto, lo otro, y empecemos a trabajar justamente hacia este lugar. Y podemos empezar a implementar lo que son los centros de operaciones en el lugar, que se dice que existen, pero con los parámetros que nosotros tenemos de acuerdo al sistema comando de incidentes aún no existen. Entonces todavía los equipos de bomberos que andan 60 kilómetros de su base tienen que matarse en los incendios y volver otra vez hasta su base, porque no tienen un intermedio en donde tomar agua, en donde descansar, y ahí justamente es en donde pasan los accidentes. Entonces, por eso volvemos otra vez a decir, sirve para disminuir considerablemente el riesgo del personal. Y no solamente el riesgo dentro de la situación, sino un riesgo adicional alterno post evento. Bien, dentro de las herramientas digitales que nosotros tenemos más adecuadas, tenemos lo que es el Sistema de Información Geográfica o el GIS, que se conoce muchísimo en la gestión del riesgo. Hay varios tipos de GIS. Modelos de simulación y análisis de riesgos, que hoy en día también existen bastantes plataformas justamente de esas. Vamos a estar hablando de algunas de estas plataformas. Lo que son los sistemas de alerta temprana justamente por medio de diferentes elementos o de diferentes instrumentos, que también los vamos a ver un poco más adelante. Análisis de datos históricos y tendencias, cómo aplicamos esos datos
y esas tendencias a lo actual cuando anteriormente nosotros no teníamos la posibilidad de esta tecnología. Cuando nosotros empezamos a desarrollar el EDAN, o cuando yo empecé a desarrollar justamente este tema del EDAN, me di cuenta que el EDAN había quedado rezagado, pero por un tema tecnológico justamente, ¿sí? Y que no le habían dado como ese, o sea, no lo habían analizado y no lo habían visto de la forma como de pronto yo lo veo, que es con una cantidad de funciones adicionales. Quizás porque en aquel entonces la tecnología no acompañaba el proceso, ¿sí? Era muy humano, era muy analógico, en donde era extremadamente necesario el uso del papel y la hoja. Todavía para ese 2008 nosotros no teníamos muy en cuenta, no teníamos muy pensado el hecho de que ya podíamos para el 2020-2024 desarrollar gracias a este tipo de elementitos las planillas acá, ¿sí? Y que la información y que las imágenes y que las llamadas se podían realizar directamente desde acá. Entonces, por eso justamente queda tan rezagado. Pero volviendo otra vez a agarrar esta imagen, esta herramienta, implementándola y imponiendo las tecnologías del día de hoy, esto se vuelve un proceso espectacular. Se volvió un proceso que es muy claro, muy transparente y que ayuda considerablemente al proceso adecuado de lo que es la gestión del riesgo y los procesos en campo directamente, tanto de los primeros respondientes como de las organizaciones alternas que están colaborando en segunda línea. Bien, si usted no conoce lo que es la segunda línea, le invito también a que mire los otros cursos. Tenemos un curso rápido de segunda línea. Bien, análisis de datos históricos y tendencias, plataformas crowdsourcing y participación ciudadana, que justamente nosotros trabajamos con uno que se los voy a decir más adelante, inteligencia artificial y análisis predictivo. Como ustedes se dieron cuenta, nosotros venimos trabajando con lo que es la inteligencia artificial, aplicándola también a la edad. ¿Por qué no? Hay muchas personas que consideran que trabajar con la inteligencia artificial es algo malo, pero en realidad trabajar con algo que es quizás, entre comillas, un poco más inteligente que uno o dándole una perspectiva quizás un tanto más profunda, complementando la idea, ahí es cuando nos damos cuenta que esa tecnología no es tan mala a la final. Bien. Eh, Primero, identificar las necesidades y los objetivos. Hay muchas ocasiones en las que uno diría, bueno, quiero saber el tema de gestión del riesgo, pero es que gestión del riesgo es extremadamente amplio. Cuando yo empiezo a diversificar, ustedes, por ejemplo, vieron, si están haciendo este curso es porque saben justamente de la edad. Vieron que las planillas se dan, a ustedes les pregunta en la primera parte, esa planilla preliminar, pregunta qué tipo de evento es. ¿Un terremoto? ¿Una inundación? ¿Una sequía? ¿Un huracán? ¿Un qué? Entonces, pues ahí el operador, por así decirlo, EDAN o el IEDAN, tiene que desarrollar y decir, ah, ok, estoy en un terremoto, entonces marco terremoto. Bien, hoy en día no es necesario implementar justamente de esa forma porque todos los sistemas de alerta temprana me están informando lo que es. En principio eso. Segundo, yo ya debo tener, o sea, si yo ya implemento el EDAN dentro de la gestión del riesgo, yo ya debo tener unas planillas predefinidas, porque yo ya hice la labor de la gestión del riesgo, en donde estuve evaluando justamente cuáles son esos riesgos. Entonces, esos riesgos yo los voy a tener en cuenta, ¿sí? En el momento del evento. Y ya tengo esas planillas predefinidas que me van a decir
qué es lo que está sucediendo con ese elemento. Bien, entonces, lo más lógico es que voy a obtener un panorama adecuado de acuerdo justamente con eso. Les voy a poner un ejemplo. Dentro de la evaluación de gestión del riesgo de una ciudad, nos dimos cuenta, por ejemplo, de una antena, de una de esas antenas bastante grandes de satélites y antenas de radiofrecuencia, repetidoras y demás. Pero resulta y acontece que las bases ya se encuentran bastante oxidadas, de un punto X hacia un punto Y. Entonces, lo más lógico es que también nosotros debemos tener en cuenta justamente que el proceso de evaluación del riesgo se tiene que implementar o se tiene que desarrollar justamente basado en, por ejemplo, una situación de huracanes, ¿sí? O una situación de vientos huracanados respecto justamente a este tipo de estructuras. ¿Y por qué no en cuanto a terremotos? ¿Sí? Entonces, todo aquello que pueda llegar a generar un daño en esa estructura va a ser la situación en la cual yo voy a poner esta estructura como primer elemento a evaluar, porque se me puede caer encima de un edificio residencial, encima de una iglesia, encima de un jardín infantil, encima de un ancianato, encima de un hospital, ¿sí? Encima de una casa, me puede cortar la avenida principal, me puede cortar una calle que puede ser justamente una ruta de emergencias. Entonces, todo esto es justamente lo que yo tengo que pensar en el momento de evaluar justamente una estructura tan grande. Bien, eso no lo dicen las planillas EDAN. Si ustedes se dan cuenta, no hay una sola planilla EDAN USAID que establezca justamente ese tipo de parámetros. Las planillas EDAN USAID son unas planillas preliminares que le dan información extremadamente global que no le van a permitir visualizar, no le van a permitir dar un panorama adecuado justamente del trabajo que puede llegar a desarrollar. Ahora, seleccione las herramientas adecuadas. Cuando decimos seleccione las herramientas adecuadas, nos referimos también a los instrumentos adecuados. Y cuando hablamos de los instrumentos, también hablamos de profesionales adecuados. Porque si yo voy a leer, por ejemplo, un radar meteorológico, yo, Crisnader García, quizás lo sabría hacer básico, pero voy a necesitar de un profesional para que me dé un reporte adecuado y me pueda decir, mire, el trabajo o lo que va a suceder es esto a nivel meteorológico. Entonces, teniendo justamente toda esa información pendiente en cuenta, perdón. Entonces, teniendo esa información ya en cuenta, lo más lógico es que yo voy a implementar absolutamente todos los parámetros adicionales que necesito. O sea, yo ya voy a empezar a tener un panorama adecuado basado en los datos que me está dando ese profesional. Entonces, este ya deja de ser un trabajo netamente de Crisnader García o de EBASA, sino que ya pasa a ser un trabajo interinstitucional, intersectorial. Bien, o sea, por más que nosotros implementemos tecnologías, siempre va a ser necesario el proceso holístico entre diferentes instituciones y simbiótico, por supuesto. Bien, la capacitación del personal justamente para ese tipo de procesos en los cuales yo necesito, por ejemplo, hablar con la persona de servicio meteorológico, pero me va a pasar un reporte y si yo no sé leer ese reporte, de nada me va a servir. Hay muchas ocasiones en las que el personal coordinador de las emergencias, por ejemplo, no saben leer un reporte de Servicio Meteorológico Nacional, ¿sí? Porque no son profesionales en gestión del riesgo. Y suele pasar, y es muy constante en Latinoamérica, que los coordinadores de las emergencias trabajen muy a sus amplias y muy a sus anchas, a rajatabla,
porque así es la forma de trabajar de ellos. Cuando nosotros empezamos a implementar ciertas tecnologías y empezamos a implementar ciertos parámetros que nos permiten o que nos obligan a trabajar con otras instituciones, ese rajatabla se empieza a quedar rezagado. Ese rajatabla ya empieza a quedar aparte, abolido, ¿sí? Y por desgracia, en Latinoamérica hay muchísimo dinosaurio que trabaja bajo su propio mando. Entonces, es indispensable que estos nuevos coordinadores, que estas nuevas personas que están ingresando justamente en el desarrollo de actividades en coordinación, ya sea de sistema comando de incidentes, de emergencias, desastres, llámelo como quiera, tengan justamente la virtud de poder trabajar con otros organismos adicionales, con otras instituciones. Y para eso es indispensable la capacitación del personal. Bien, ahora, la recopilación y análisis de datos tiene que ser desde un proceso previo, como lo dije anteriormente, porque es el que me va a mostrar, el que va a empalmarse directamente con la gestión del riesgo, ¿sí? Y al mismo tiempo se va a empalmar con otras instituciones y con otros establecimientos que me pueden empezar a dar la información adecuada, ¿sí? Desarrollo de protocolos y de procedimientos, pues por supuesto, porque una vez que yo ya tengo las instituciones, los profesionales, el personal adecuado, yo ya voy a tener adicionalmente lo que son esos protocolos y procedimientos. Es indispensable el desarrollo y la actividad de simulacros. Sin los simulacros, el personal eh, a cargo, el personal coordinador, el personal a cargo, el personal coordinador va a quedar completamente perdido. Es más, no solamente el personal coordinador, sino el personal de operaciones, el que tiene que estar en campo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay diferentes, les recomiendo justamente que hagan el toma de decisiones, que ahí brindamos como una estructura quizás un poco más general, un poco más abierta, de cuántos evaluadores versus cuántos coordinadores, qué tipo de coordinadores, quiénes son los que hacen parte justamente de un buen proceso, ¿sí? Porque los procesos se dan completos. Si usted va a poner solamente a un pequeño equipo para que vaya y trabaje y haga la información de toda una ciudad en menos de 8 horas, no va a pasar. Eso no va a suceder. Nunca le va. O sea, tiene que ser una ciudad de 300 habitantes, como para que eso le funcione. ¿Sí? Y por lo menos 5 personas que realizan la evaluación. O sea, es para realizar un buen EDAN se necesita la capacitación de una buena cantidad de personas, de instituciones y de personal que quiera, que desee, porque la evaluación en campo no solamente es llenar datos, sino es visualizar de forma adecuada. Hay muchas ocasiones en las que cuando usted, por ejemplo, envía a una persona que no quiere estar ahí, y lo obliga a realizar justamente una cierta cantidad de acciones, esos datos ya no tienen objetividad, pierden automáticamente objetividad y es justamente, pues, por eso, porque la persona no quiere estar ahí. Entonces, toma los datos a como del lugar. Esto me parece que es verde, ya está. Un rango 2, 3, listo. Ya más adelante van a entender justamente de lo que les estoy hablando. Y por último, monitoreo y evaluación continua. No solamente en los estadios o en los estados del durante o en los estados del evento es que se tiene que realizar un monitoreo continuo o una evaluación continua del evento como tal. Dentro de los procesos de calma también se tiene que realizar un monitoreo, porque hay factores ambientales que influyen justamente en que esos riesgos residuales
pues también sean afectados, ¿sí? Esos riesgos que no se pudieron quitar, pero que quedaron ahí, lo más lógico es que tienen que visualizarse constantemente, verse su deterioro en cuanto a los factores ambientales. Bien, ahora, ¿para qué sirven absolutamente todos estos procesos y todas las herramientas del EDAN que nosotros acabamos de hablar? Tengamos en cuenta que así como en la mecánica y así como en situaciones diferentes de la vida, usted tiene una herramienta para cada caso, ¿sí? Póngale, por ejemplo, un médico intentando utilizar unos forceps o sea, unas pinzas sin siquiera haber abierto antes al paciente. Lo más lógico es que primero necesita un escalpelo, necesita un bisturí, necesita unas pinzas, necesita eh, unos ganchos para poder sostener la estructura abierta, en fin, ¿sí? Asimismo, para cada uno de los pasos es indispensable poder contar justamente con ciertas herramientas para poder implementar adecuadamente buenas tecnologías en el EDA. ¿Bien? En cuanto a softwares, ¿sí? Estaríamos hablando de algunas herramientas que nos permitirían, por ejemplo, desarrollar un empalme de datos adecuado. En cuanto a la comunicación, algo que nos mejore un poco más. Por ejemplo, entonces estamos hablando de hoy en día las eSIM, ¿sí? Ya no se están utilizando las tarjetitas, ya se están acabando, se están empezando a abolir, sino que ya hoy en día existe algo llamado eSIM, que las eSIM le permiten a usted o le permiten a la persona en el lugar en donde se encuentre sobre la faz de la Tierra, en la mitad del Sahara, prender su teléfono y automáticamente llamar sin ningún inconveniente. Y va a seguir teniendo datos, va a poder visualizar el WhatsApp, el Instagram o lo que desee. Lo puede hacer sin ningún inconveniente desde ahí. Bien, entonces, ese tipo de tecnologías son adaptables justamente a lo que es el EDAN. En cuanto al desarrollo de otras herramientas digitales, es justamente ese proceso simbiótico que yo puedo estar haciendo. Por ejemplo, hoy en día ustedes, no sé si conozcan Alertor o Celo, ¿sí? Alertor, que es una plataforma o una aplicación que le permite a usted tener una base, entre comillas, y en cuanto suceden algunos incidentes, pues poder comunicar desde la base a todas las personas que se encuentran en su grupo la emergencia y manda una alarma independientemente de que el teléfono esté apagado. Bien, o también Celo o sello o sello, ¿sí? Con Z, eh, funciona también como lo que antes se conocía como un walkie-talkie, ¿sí? O como un Avantel, un Nextel, de acuerdo justamente al tipo de compañía que usted tuviera, pero era un teléfono técnicamente con el cual usted presionaba un botoncito y le permitía hablar tranquilamente, expresar su idea. Ahora, ¿qué es lo bueno justamente de estas plataformas o estas aplicaciones? Que guardan los mensajes, que consumen poca cantidad de datos, que no requieren tanto de una antena específica, porque yo me acuerdo en Colombia cuando trabajaba con Nextel, que era indispensable, o con Navantel, no me acuerdo, era indispensable estar cerca a la antena, ¿sí? Si tenía un incendio forestal y estaba lejos de la antena, mijo, olvídese de poder comunicarse de forma adecuada. Bien, entonces, ese tipo de aplicación de herramientas digitales son las que permiten también el desarrollar justamente nuevas herramientas para el trabajo, ¿sí? Encuestas y herramientas para el trabajo en campo, por ejemplo, lo que nosotros estamos trabajando hoy en día es Cubo Toolbox, ¿sí? Que es una plataforma que se puede convertir en aplicación que permite la obtención de datos sin la necesidad de que la persona tenga o no internet.
O sea, puede descargar la planilla o puede desarrollar, quien puede ver la planilla sin ningún problema, mientras no tenga internet, llenar esa planilla, volver a llenar cuantas planillas sea, que cuando ya tenga internet, entonces automáticamente hace el envío o la itinerancia de datos. Entonces, no es indispensable que usted vaya sí o sí con una hojita, punto a punto, casa por casa, lugar por lugar, llenando datos y que esta hojita se vaya arrugando, se vaya ensuciando, le vaya pasando una cantidad de cosas, llegue hasta la base y sea un coordinador, entre comillas, persona que debería saber cómo hacer un análisis de esos datos que usted recolectó y tener que hacer 3 cursos para entender jeroglíficos y demás, porque pues no le entiende su letra, porque está la hoja sucia, porque se mojó, porque se corrió la letra, se corrió la tinta, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces ya hoy en día, por ejemplo, tenemos este tipo de herramientas que prácticamente nos permiten desarrollar cualquier tipo de actividad en el lugar en donde nosotros necesitemos, ¿sí? ¿Que necesitamos más batería? Hay power banks. ¿Que necesitamos un poquito más de red? Hay eSIM. ¿Que se me va a caer el teléfono al agua? Hay protectores justamente para el agua, para que no le pase nada debajo del agua. O que si se va a mojar, también perfectamente va a pasar lo mismo. Cosa que no sucede, por ejemplo, con lo analógico. Bien, no obstante, siempre es recomendable tener sus planillitas analógicas porque puede que todos los procesos redundantes fallen en alguna ocasión. Bien, y por otra parte, pues en cuanto a lo que son los instrumentos, nos permiten obtener la monitorización, seguimiento continuo, la detección temprana, el mapeo de áreas afectadas, por ejemplo, por medio de como lo es ONU Spider, y bueno, otros satélites que también en el caso argentino también existen, también tienen. Bien, dentro de algunos de los instrumentos de observación y monitorización, se encuentran, por ejemplo, estaciones meteorológicas, sismógrafos, limígrafos, pluviómetros, anemómetros, barómetros, en fin, una cantidad de herramientas que permiten visualizar de forma correcta los panoramas y que funcionan adecuadamente, que funcionan de forma adicional a todo lo que es el proceso de la evaluación de daños y análisis de necesidades in situ, ¿sí? Y que al mismo tiempo al equipo central le viene dando información extremadamente necesaria, súper importante, para poder visualizar qué es lo que va a pasar más adelante con el evento. Hasta aquí termina la primera parte de lo que nosotros venimos desarrollando. Les recomiendo que por favor nos sigan en redes, ahí en Instagram ustedes van a encontrar ese link tree Evasa que los va a conducir justamente a esa partecita de abajo, a Evasa Argentina, en donde ustedes pueden ver todas las redes sociales que nosotros tenemos. Pueden entrar a nuestra tienda virtual, a la academia virtual, a la página web, a Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, X, absolutamente a todos. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en otro videito más adelante. Por favor, no se despeguen y recuerden continuar con todas las tareas y con todas las actividades que venimos desarrollando.